Saludos, amantes del misterio. Bienvenidos a este tercer capítulo de Misterios del Tercer Mundo. En esta ocasión hablaremos de algunos correos que nos han hecho llegar sobre sucesos extraños y tradiciones muy inusuales que han experimentado. A continuación, leeremos algunas anécdotas. Esta historia se titula La leyenda de Juan Ruiz. Existe una peña por el camino a Tlamacas, donde según nos cuenta esta leyenda se aparece el demonio. Se dice que hasta ahí llegó un hombre pobre llamado Juan Ruiz y que hizo un pacto con el demonio firmándolo con su propia sangre. Después de este hecho, se dice que lo visitaba en su casa un hombre muy elegante y que se escuchaba como si descargara dinero. De ahí, Juan Ruiz se hizo rico. Al pasar el tiempo, él empezó a comportarse muy extraño e inquieto. Sus familiares, alarmados, lograron que confesara los motivos de su inquietud. Él les dijo entonces que pagaría con su alma el pacto que hizo con ese demonio. Pero lo más alarmante era que también parte de su familia entraba en el pacto. Poco después Juan Ruiz huyó al monte. Sus familiares y vecinos se lanzaron en su búsqueda, armados de ceras, palmas y agua bendita. Casi lo alcanzaron cuando aún se hallaba muy lejos en la peña maldita. Pero se dice que cuando estaban cerca de lograrlo, se apareció una nube negra y al desaparecer esta, él ya iba muy lejos nuevamente. Siguiendo sus huellas, descubrieron con mucho temor que una de sus pisadas era humana y la otra era de un macho cabrío. Después encontraron uno de sus guaraches y al llegar a la cueva de la peña encontraron el otro. Las pisadas que hallaron eran totalmente de una bestia. En la peña, a la entrada de la cueva, había un letrero escrito con sangre que decía: «Aquí en esta cueva se da de alta Juan Ruiz». La gente regresó al pueblo, ya que nada pudieron hacer. Con el paso del tiempo, la familia de Juan Ruiz volvió a quedar muy pobre. Un día, en el río de la Verdura, a la altura de la calle Xicoténcatl, el puente se cayó mientras pasaban por ahí varios niños, de los cuales 2 eran de Juan Ruiz. De manera inexplicable, la corriente se llevó únicamente a los 2 niños de Juan. 2 cuadras adelante, lograron rescatar a uno de ellos, y al otro lo rescataron hasta el pueblo vecino, donde se ensancha el río. Nos dice la leyenda que muchos descendientes de Juan Ruiz han muerto en forma trágica. Los lugareños dicen que es debido al pacto que hizo con ese demonio. Pasemos a la siguiente anécdota que lleva por título La última voluntad. Esta historia nos la manda Hugo desde San Luis Potosí. Esta extraña tradición en las haciendas de San Blas, en las afueras de la ciudad de San Luis Potosí, habitaba gente muy adinerada que tenía una tradición un tanto anormal. Cuenta mi abuela que cuando alguna persona de estas familias fallecía, preparaban un funeral ostentoso y con muchos invitados. Arreglaban la sala de la hacienda de forma muy vistosa y que en ellas cabía mucha gente. Al centro ponían el féretro rodeado de sus 4 cirios. Al llegar toda la gente, mientras unos se ponían a rezar el rosario, otros lloraban. Algunos se preguntaban por qué estaba cerrado el ataúd. La gente empezó a fijar sus miradas en una persona que estaba sentada entre ellos, muy bien vestida, pero siempre callada y misteriosa. Se preguntaban quién sería o qué relación tendría con los deudos. La gente murmuraba diversas teorías acerca de su identidad, mientras los más osados pidieron abrir el ataúd. Entonces los dueños de la casa les dijeron que la persona por la cual ellos preguntaban era la muerta. Al preguntar los conocidos el porqué de esta costumbre tan macabra, los dueños de la hacienda contestaban que la última voluntad de la oxisa era estar entre sus amigos para no sentirse sola, lo cual despertaba los más encontrados comentarios entre los invitados al funeral. Después de este, se procedió al entierro como si nada hubiera pasado. Saludos. Esta es una tradición muy rara, pero no imposible de creer. Si bien México es uno de los países en donde sus culturas y tradiciones es lo que más nos representan, la mayoría se siguen haciendo hoy en día, otras ya fueron olvidadas al pasar de las generaciones. Pasemos a la siguiente historia que lleva por título Una vida por otra. Esta historia nos la manda Miguel Díaz. Hola, esta historia es breve, pero no por eso deja de ser interesante. Pues un día mi primo Jonathan, quien es el más chico de sus hermanos, se puso muy grave. No recuerdo con exactitud qué fue lo que tenía, pero el caso es que lo tuvieron que internar de emergencia porque ya estaba muy mal. Ya en el hospital, los doctores veían que se ponía cada vez peor,
y no creían que pudiera pasar el día. Para esto, mi primo siempre se ha caracterizado por ser una persona muy sencilla y humilde, y el más chico de todos mis primos, pero era doblemente consentido y querido no solo por su mamá, sino por mi abuelo paterno, que en paz descanse. Mientras mi primo estaba en el hospital, mis tías le avisaron a mi abuelo que mi primo estaba internado y que posiblemente no pudiera pasar ya el día. Mi abuelo en ese momento exigió que lo llevaran hasta el cuarto para despedirse de él. Llegando al hospital, mi abuelo se acercó a mi primo y le dijo: «No te preocupes, a partir de ahora vas a estar mucho mejor». Mi abuelo se empezó a sentir muy mal y le comenzó a dar un paro cardíaco hasta que falleció. Lo extraño de todo esto es que mi abuelo, cuando falleció, siendo mi tío el único testigo, mi primo se empezó a aliviar y a estar mucho mejor de salud hasta sanar. Después de esto, todos creen, o al menos eso pareció, que mi abuelo se fue para que mi primo se quedara. La verdad es que no hay explicación lógica. Además, mi primo no solamente es físicamente parecido a mi abuelo, sino también sus actitudes, según mi tía, quien es su hija. Saludos. Un suceso sumamente extraño. Personas dirán que fue pura casualidad, o que el joven jamás estuvo destinado a morir. Otras personas sí creen que la muerte hizo un cambio de alma con el Señor. Existe un dicho que narran algunos brujos y chamanes, y este es que cuando la muerte hace presencia en la zona para llevarse un alma, nunca se irá con las manos vacías. Donde hubo muerte, siempre habrá muerte. Pasemos con la siguiente historia. Esta nos la manda José M. Lleva por título El demonio de Perú. Esto me lo han contado antepasados de mi familia. Esta historia data desde hace casi 400 años. En ese tiempo se dice que un demonio atacaba a los pueblos de la zona norte de Perú, trayendo consigo enfermedades, muertes y escasez de comida. Por las noches, varias personas aseguraban ver la silueta de un hombre muy alto y robusto rondando entre las casas, atemorizando al pueblo. Se dice que habitantes de la zona, hartos de sufrir esto día con día, hicieron un pacto con el demonio para que dejara de acecharlos. El demonio aceptó con una condición, la cual era hacer un sacrificio de un niño cada 42 días. Muchos de los pobladores se negaron a hacer esto, otros por temor a morir, aceptaron. No hace mucho tiempo, encontraron fosas con más de 150 cuerpos de infantes que fueron sacrificados, pero se dice que eso es solo una pequeña parte de tantos sacrificios que se hicieron en esos lugares. Se cuenta que esto duró casi por 200 años, hasta que unos frailes se encargaron de matar al demonio. Según pobladores, los frailes pudieron matarlo, pero días después también fallecieron. Solo quedan los amargos recuerdos de aquella horrible matanza en mi pueblo. Esta es una historia que te hace reflexionar todo el dolor y sufrimiento que se vivió en esa época. En internet encontrarás noticias del descubrimiento de los cuerpos, pero no el motivo de las muertes, ya que investigadores no logran afirmar al 100% el por qué se sacrificó a tanto niño. Prosigamos con la última anécdota. Esta historia nos la manda Luis Gabriel y lleva por título Los sapos. Esto pasó en Tlalpujahua, Michoacán. Había un matrimonio que tenía muchos hijos y ya no querían tener más. Aún así, la señora quedó embarazada. Su esposo, al darse cuenta del embarazo, se molestó y consultó a un chamán de la zona. Este le aconsejó que le preparara a su mujer un brebaje para que abortara, pero esto traería un alto costo. Él le preparó el dichoso brebaje, pero ella, por temor, no se lo tomó. El señor volvió con el chamán, reclamándole que el brebaje no había funcionado. Le aconsejó que se lo volviera a dar, pero que él debería estar presente cuando él se lo tomara. El señor regresó a la casa para volver a preparar el brebaje. La señora se lo tomó y se fue a trabajar el señor. Cuando el señor regresó de trabajar, la señora le comentó que toda la tarde se le había pasado vomitando algo espeso y de color negro. El señor pensó que en ese momento ya había abortado. Pasaron los días y el señor le decía a su esposa que cuando iba al baño veía unos sapos que no lo dejaban pasar y que lo molestaban por todos lados, por lo cual muy pronto cayó enfermo. La esposa le dijo que se fuera a confesar y que le contara al padre lo que había sucedido. El padre, tras escuchar todos sus pecados, le dio una penitencia de ir a la iglesia a velar 3 noches seguidas y ver qué veía. La primera noche no vio nada,
y eso se lo comentó al padre. El padre le insistió que volviera otra noche a ver qué veía. La segunda noche fue y vio un señor con traje fino y negro entrar a la iglesia y se le quedó mirando y desapareció. A la segunda noche observó entrar a una mujer muy joven y hermosa. Se sentó para rezar, lo miró a los ojos, sonrió muy macabramente y desapareció. La cuarta noche vio a un joven con bata de doctor y lo miró con ojos de enojo y rabia al señor. Segundos después, desapareció. A la mañana siguiente, fue y le contó al padre todo lo que había visto. El padre le dijo que esos eran sus hijos que había perdido por soberbio, los cuales lo iban a seguir toda la vida. Al regresar a su casa, seguía habiendo sapos por todos lados, pero él era el único que los veía. Pasaron varios meses, y por más perdón y remordimiento que el señor sentía, estos no dejaban de seguirlo. Una tarde la señora regresaría a su casa solo para presenciar cómo su esposo estaba tirado en la entrada de la sala y vio cómo un sapo salía de su boca. Cuando la señora lo revisó, el señor ya había muerto. Es así como termina este capítulo de Misterios del Tercer Mundo. Compártelo con tus amigos y familiares para que la comunidad siga creciendo. Si quieres mandar alguna anécdota al programa, nuestro correo es misteriosd3m@gmail.com. También ya puedes encontrarnos en Facebook como Misterios del Tercer Mundo. En la descripción del audio te dejaré los links para que nos sigas y no te pierdas alguno de los reportajes o historias que se suben ahí. Mi nombre es Daniel Vega y te espero en el siguiente miércoles en otro capítulo más de Misterios del Tercer Mundo. Hasta pronto.